Hola intervidentes, Ono Crowley, Hola intervidentes, Ono Crowley, transmitiendo. Y hoy les voy a hablar de una de las películas más populares y polémicas del año, Joker. La película está dirigida y escrita por Todd Phillips. En la escritura también se suma Scott Silver, y en el cast tenemos a gente como Robert De Niro, Francis Conroy y Zazie Beetz. Pero la estrella del espectáculo acá es Joaquin Phoenix. Por el lado de la dirección y escritura, Phillips es el mayor misterio de todo este proyecto. O sea, su trilogía de Hangover, The Date, School for Scoundrels y otros proyectos suyos es una muestra de esto. Es decir, este director es mayormente conocido por hacer comedias, así que este cambio de género a un drama como lo es Joker es bastante curioso. Pero después de ver los trailers me gustó lo que vi y parecía que se iba a adaptar bien a dicho cambio. Sobre Scott Silver, lo único que he visto de él donde ha intervenido en la escritura es The Fighter, una película que me gusta bastante y que va bien con el estilo de Joker, así que me gustaba como una adición a esta sección del proyecto. Sobre el cast, Phoenix es un actor que he visto en grandes películas como Signs, The Village, Gladiator. Siempre lo considero un muy buen actor y la verdad con lo que vi en los trailers solo me convencía más de que iba a estar genial en este rol. Todo esto, unido a lo buena que se veía la película de por sí, hizo que mis expectativas crecieran aún más. Y ya de por sí Joker era la película que más esperaba del año, así que todo pintaba más que bien. Pero ¿acaso la película logró llegar a mis expectativas? Con todo dicho, comencemos. Desde cero voy a decir esto sin filtros, amé esta película. Yendo a lo primero que creo que hay que mencionar sobre la película es que Joaquin Phoenix es maravilloso, mostrando las diversas capas del personaje en el guión y aplicándolas a una actuación con muchas capas también de por sí. Phoenix trae muchos elementos a Arthur Fleck para humanizarlo y mostrar su evolución, expresando su lado más patético y más psicótico hasta su lado más musical, por ponerlo de alguna manera, con un talento impresionante que solo le demuestra lo increíble que es como actor acá y en general. Arthur Fleck de por sí, como dije, tiene muchas capas, y cómo estas se van mostrando y mezclando nos traen un personaje súper interesante, donde vemos a alguien cuyos aspectos reprimidos y no tan reprimidos se van intensificando y liberando por la presión que la sociedad implementa sobre él. Mientras la película avanza, vamos conociendo más de Arthur, sus filosofías de vida, su estado mental, su ambiente personal, sus sueños y anhelos, etc. Es un personaje con el que te encariñas y preocupas en un inicio y después estás en un ida y vuelta respecto a cómo sentirte con el personaje. Esta ambigüedad sentimental con el protagonista aporta mucho al personaje y es otro de los motivos por los que creo que es genial. Los demás personajes, aún con roles menores en base a que el relato se centra principalmente en Arthur, tienen sus propias personalidades bien planteadas y en algunos casos más principales también algo desarrolladas y aportan al protagonista en sí. Jamás se sienten de más, sino que tienen roles bien definidos en el filme. Sobre la trama me gustó mucho cómo van construyendo la evolución de Arthur, cómo también se muestra la presión que Gótica aplica al personaje y cuánto resiste antes de explotar, cómo comienza subiendo las altas escaleras con el peso que su vida tiene para bajar sin él mismo, bailando como demostración de su sensación de libertad. También la identidad que la ciudad gótica tiene es muy buena, tanto por el aspecto visual que buscaba más hacer un New York de los 70 u 80, a la vez que se siente como un personaje más, que nos muestra una ciudad que cada vez se va poniendo peor, una ciudad que parece que va como encerrando al personaje en dicho caos, y ese modo en que se va volviendo peor es un buen paralelo con nuestro protagonista. En general me gustó mucho el guión de esta película, encontrando un buen tono para que lo que ocurre en la ciudad y lo que ocurre con nuestro protagonista evolucionen al mismo tiempo y se complementen entre sí. Esta película nos trae uno de los primeros Jokers con los que podemos tener cierta empatía hasta cierto punto, tanto en películas como cómics. Además de una que no teme dar su propia versión al personaje, es decir, una que no se basa realmente en una versión específica del Joker. La explicación de la risa es uno de los elementos más interesantes y originales que el personaje ha tenido en general dentro de toda su historia, y me encantó cómo fue usado para hablar de Arthur en sí, usarlo como modo de conflicto y ayudar a la incomodidad que la película busca transmitir. Todos estos elementos nos dan un relato interesante y bien planteado, además de una buena y bien ejecutada crítica social, que sabe cómo distribuir momentos de exposición del tema y momentos que hablan de este sin necesidad de tener que hacerlo de forma verbal. Había un elemento del guión que al inicio se me hacía medio flojo en comparación, pero la película le da un giro que hace que funcione muy bien dentro del relato y causa un gran impacto. Sobre los elementos más relacionados a Batman, realmente no me molestaron, porque los sentí bien aplicados sin que opacaran el punto de vista principal. Sé que a otra gente le molestó un poco, pero en mi caso no realmente. Sí admito que antes de ver la película tenía cierto miedo a que realmente pasara esto, pero creo que lo hicieron bastante medido y todo lo que entra más principalmente en la trama relacionada
relacionado con Bruce Wayne funciona para la historia. Sí creo que hay dos personajes que funcionan muy bien dentro de la película, pero de los que me hubiese gustado ver un poco más. Tampoco a un nivel que obstruyera el punto de vista principal de la película, pero un poquito más, principalmente para que tuviera más fuerza dentro del relato. Pero como en todo, siguen siendo buenos elementos dentro del mismo. Si vamos a lo técnico, la dirección de Phillips es muy buena acá, sabiendo sostener las tomas el tiempo necesario para que a uno le afecten como es buscado, sean más largas o más cortas, dependiendo de lo que se desea demostrar. Muchas tomas se sostienen bastante para buscar incomodar al espectador y lo logran con escenas donde la película te obliga a ver esos momentos, mientras que ya hay momentos más frenéticos donde el corte más rápido entre tomas es mejor. Además de esto, tiene tomas que se ven muy bien, tanto por el tipo de perspectiva que tienen como también para reflejar bien algo del personaje visualmente. Se nota cómo Phillips pensó bien en todos los elementos en escena y trató de contar lo más posible con los escenarios y con lo que puede mostrar a través de su visión. La dirección, de la mano con la fotografía de Lawrence Sher, el soundtrack de Hildur Guðnadóttir, la dirección de arte de Laura Ballinger, entre otras cosas, muestra cómo la película utiliza todos los elementos que puede para contar su historia, para expresar lo que se cuenta con elementos no verbales, que todo ayuda a expresar algo. Abajo les voy a dejar un link de un video donde Todd Phillips hace un breakdown de la escena inicial de la película y se nota mucho todo esto que estoy diciendo. Incluso hay algunos detalles que no había notado cuando los vi al ver el video y me hace apreciar el filme aún más con lo pulido que se siente. Si hablamos de Joker como un todo, lo considero un filme excelente y arriesgado en el buen sentido. Esta película toca diversos temas como lo son la mirada sobre las enfermedades mentales, la opinión de la justicia por mano propia, cómo las diversas clases reaccionan a problemas sociales, la violencia como modo de liberación emocional y como problemática en sí, entre otros, y creo que lo hace de muy buena manera. Joker se atreve a mostrar estos temas de manera cruda y sincera a través de todos sus elementos, que no escapa a incomodarnos para exponer sus temas correctamente. Sumados a los aspectos técnicos, también hay que destacar la actuación de Joaquin Phoenix, que hace un trabajo maravilloso acá, y entre todo nos da un filme con una muy buena propuesta de ejecución. Como dije, si hay un elemento que podría haberse mejorado un poquito más, pero continúo sosteniendo que sigue siendo un muy buen elemento de por sí, y no le quita su excelencia al filme. Joker se queda con vos después de verla, y no va a pasarte de largo. Incómodamente genial. Antes de terminar, quisiera tocar el tema de la polémica que Joker lleva encima. Todo el tema de que podría incitar a la violencia por sus temas y que la haría peligrosa como inspiración de esto. En mi opinión, esto se me hace ridículo. Una persona que ve una película debería entender que lo que está viendo es ficción. Incluso lo que está basado en hechos reales tiene su porción de ficción, sea más o menos grande. Hay que saber diferenciar ficción de realidad y la gente es capaz de discernir esto. Y solo porque la película se atreve a tocar temas polémicos y a mostrarlos de formas que algunos podrían considerar polémicas, no significa que los esté glorificando, que esté diciendo que esté bien. Esto depende de cómo se retrate en la película y, al menos en mi opinión, jamás sentí que Joker hiciera esto. Jamás sentí que dijera que estos elementos polémicos y o más violentos fueran buenos, pero sí eran elementos necesarios para contar su historia. Usa lo necesario para contar lo que quiere y, como dije, no estoy de acuerdo con la polémica como un todo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Ono Crowley fuera.